Hola amigos, soy Luis González Valencia y hoy os traigo un vídeo muy interesante porque voy a hacer una lista de 23 jugadores que tienen nivel suficiente como para ir convocados con la selección española, pero que creo que finalmente no van a ir ninguno de ellos a la Eurocopa 2021. Mañana Luis Enrique va a dar la penúltima lista antes de la lista definitiva para esa Eurocopa. Y yo creo que esa lista ya va a ser bastante parecida o casi igual a la que acabará dando, salvo dos o tres jugadores que hagan un tramo final de temporada espectacular y a lo mejor puedan terminar entrando. Así que yo voy a dar una lista de qué 23 jugadores creo que tienen nivel suficiente como para ir convocados, pero ya sea porque en su posición hay un par de jugadores mejores o ya sea porque pues a lo mejor un simple hecho de injusticia que Luis Enrique por mucho que lo merezcan no los convoca. Vamos a ver primero cuál es el 11 elegido, para mí los 11 mejores jugadores de esta lista, y después veremos los suplentes, así que vamos a verlo. Bueno, pues vamos a arrancar aquí con este 11. Como podéis ver, he elegido un 4-4-2. Es verdad que la selección española suele jugar con un 4-3-3, pero de momento vamos a ir desvelando esos jugadores. Y tenemos en portería a Sergio Asenjo del Villarreal. Bueno, un portero espectacular, con muchos reflejos y que realmente pienso que merecería tener una oportunidad. La pareja de centrales es una pareja de centrales de fe, porque son dos jugadores que se han pasado mucho tramo de la temporada lesionados, pero yo creo que si finalmente, como es el caso, se acaban de recuperar los dos, también tienen un buen nivel como para ir convocados. Es el caso de Marc Bartra del Betis, bueno, un central espectacular. Y otro central que es Iván Marcano del Oporto, que estaba siendo hasta que se lesionó el jefe de la zaga y es un jugador que ha vuelto a jugar hace poco, así que esperemos que ambos se recuperen, que seguro que todavía van a poder tener una oportunidad con Luis Enrique. En el lateral derecho, un jugador como César Azpilicueta, que te sirve para cualquier posición. Yo lo he puesto como lateral derecho porque creo que a la selección española le falta un poco más de garra defensiva por ahí, y César se la podría dar, pero es un jugador que te sirve tanto para jugar un poquito más avanzado, también te sirve como para jugar de central en el lateral izquierdo, así que un jugador tan útil como él debería de ir convocado. En el lateral izquierdo tenemos a un jugador del Benfica, es Alejandro Grimaldo. El jugador valenciano, la verdad que lleva años asentado en Portugal, lleva años donde cada vez va creciendo más, y yo creo que sería una gran opción para el lateral izquierdo. En el centro del campo, permitirme que lo haga un poquito más ofensivo, ya que hay tantos jugadores con creatividad ahí que me obliga a ello. Uno de ellos pues es Dani Parejo del Villarreal, que bueno, pues la verdad que hace unas temporadas espectaculares. En el Valencia se ha notado mucho su ausencia, era, vamos, medio equipo o más. En el Villarreal también se estaba notando mucho su presencia, pese a que precisamente ahora el Villarreal atraviesa una mala racha. Y tenemos por otro lado, bueno, una de las grandes sensaciones de la liga, a Pedri del Barcelona, que bueno, pues que es verdad que quizás no vaya convocado porque como este año va a haber también mucho sub-21, pues sea un jugador más pensando para el futuro. Solo tiene 18 años, pero bueno, es un jugador al que no estaría mal también que Luis Enrique le dé una oportunidad. En las bandas, lo mismo que en el centro del campo, permitirme que ponga a dos jugadores que suelen jugar de interiores por la izquierda, porque es que por la izquierda tenemos mucha calidad. Hasta ha habido jugadores que me ha tocado dejar fuera que no lo merecían. Por la derecha voy a poner, aunque sea interior izquierdo, a José Luis Morales del Levante. No hay más que ver sus estadísticas para ver el por qué lo pongo ahí. La verdad que espectacular sus números, un jugador muy goleador, también da muchas asistencias, junto a Roger es de los mejores del Levante, así que Morales debía estar aquí. Y otro jugador en la izquierda es Cucurella del Getafe. Es un jugador también polivalente, que también lo puedes usar como lateral izquierdo. Es un jugador con mucha creatividad y bueno, yo creo que está en un equipo como el Getafe, que está más bien peleando por el descenso, pero yo creo que este jugador, rodeado de jugadores con más talento, todavía daría una marcha más. Y por último nos vamos a ir a la delantera. Tengo dos delanteros, la verdad, vamos, o sea, espectaculares.
Por un lado vamos a poner a Paco Alcácer del Villarreal, que bueno, es verdad que ha estado también mucho tiempo lesionado, por lo que sus cifras goleadoras empezó muy bien el año, pero claro, esa lesión le frenó. Pero más que por la temporada en sí que está haciendo, que también no creo que sea mala, sobre todo es porque estadísticamente es el mejor delantero ahora mismo que tiene España. España tiene mucha Villa dependencia. Desde que Villa se fue, no ha habido ningún jugador que consiga ni tan siquiera llegarle a la suela de los zapatos. Ha habido mucha discusión con el delantero, pero el jugador que más goles lleva anotados por minutos jugados, es decir, que más promedio de gol tiene con España, es Paco. Alcácer, como digo, es un jugador que no ha ido tantas veces convocado, pero ha marcado muchísimos goles con España, así que habría que confiar en él. Y bueno, otro jugador que a mí me encanta, que estaba hablando de esa Villa dependencia, yo creo que es el jugador más parecido a Villa, salvando las distancias, es Yago Aspas del Celta de Vigo. Yago Aspas es un jugador, bueno, pues que sabe asociarse muy bien con los centrocampistas, un jugador con mucho gol, con mucha asistencia y que debe ir también convocado. Bueno, pues este sería el 11 de estos 23 jugadores que yo pondría como titular. Enseguida vamos a ver a los suplentes, pero me gustaría que, si queréis que haga una segunda parte en la que haga un 11 o incluso los 23 jugadores, ya contando esos jugadores que sí que van a ir a la Eurocopa, o sea, realmente los que a mí me gustaría que fueran a la Eurocopa, que puede ser que alguno de los que estamos aquí nombrando vaya incluido, pues entonces me gustaría que os suscribáis a mi canal para que yo vea que os gustan estos vídeos, para sentir vuestro apoyo. Y si recibo mucho apoyo, pues haré un segundo vídeo incluyendo cuál sería mi 11 definitivo para la Eurocopa 2021. Bueno, pues vamos con esa alineación ahora de equipo suplente. En portería tenemos a Vicente Guaita del Crystal Palace, un portero, bueno, que cada temporada va a más. Como pareja de centrales tenemos a Mario Hermoso del Atlético de Madrid, un Atlético que va líder y bueno, Mario Hermoso tiene mucho que ver con sus tareas defensivas. Y al lado tenemos a Raúl Albiol del Villarreal, un jugador que ha ayudado mucho a crecer a Pau Torres sobre todo. Lateral derecho, Hugo Mayo del Celta de Vigo, un jugador que me encanta, defensivo, que sabe subir la pelota. Y en la izquierda tenemos a Angeliño, que la verdad que es un jugador, vamos, súper desequilibrante, muy ofensivo. Centro del campo tenemos a Jordán del Sevilla. Necesitamos un jugador, pues eso, que sepa robar la pelota, que sepa ser un poco una escoba. Y en la izquierda tenemos a Carlos Soler del Valencia, un jugador que este año está teniendo sus mejores cifras goleadoras, que se ha tenido que echar el equipo a la espalda ante la ausencia de Parejo. Por la derecha tenemos a Cristian Portu de la Real Sociedad, un jugador, bueno, pues que se especulaba también en la anterior lista que podría ir convocado, pero finalmente Luis Enrique no le dio esa confianza. Y por la izquierda podría poner a miles, podría poner a Bryan Gil, podría poner, yo siempre le he tenido también mucha fe a Juan Mata, pero finalmente vamos a poner a Nolito, que este año está muy bien con el Celta de Vigo, se está entendiendo muy bien con Yago Aspas y bueno, pues está haciendo goles. Por último, la pareja de goleadores. Después de Gerard Moreno, el máximo goleador español es Roger Martí del Levante, así que por supuesto que tenía que ir convocado. Además, yo creo que es un jugador que lo haría muy bien porque es un jugador muy guerrillero. Y por último, un jugador que últimamente se está recuperando es el caso de Borja Iglesias, el jugador que pertenece al Betis. La verdad que este jugador me encanta, no había tenido el último año, había tenido un bajón, pero es un jugador que, como digo, ya en 2021 se está recuperando, está haciendo goles, está siendo importante y es un jugador que también tenemos que tener muy en cuenta. Y por último, como tercer portero, nos vamos a llevar a Aitor Fernández del Levante. Un portero que, bueno, pues que el año pasado fue de los mejores de la liga. Este año también está ayudando al Levante a que esté peleando ahí, metido en la lucha por esos puestos europeos. Y veremos si finalmente, pues, alguno de estos jugadores va convocado con Luis Enrique. Bien, pues aquí tenéis en pantalla, estos serían los 23 jugadores. Veremos al final si alguno de estos sí que termina yendo a la Eurocopa. Y me gustaría que dejarais en comentarios porque, vamos, como esto es una lista imaginaria, seguro que cada uno aquí tiene su propia convocatoria. Seguro que muchos de vosotros tenéis otros jugadores también muy interesantes que me he dejado por el camino.
Y me gustaría pues que me dijerais qué jugadores creéis vosotros que ahora mismo puede ser que no vayan a la Eurocopa, pero os gustaría verlo allí. Me gustaría recibir vuestra opinión en comentarios. Y esto es todo, amigos, os dejo por aquí un nuevo vídeo para que sigáis teniendo aquí más contenido. Por otro lado, tenéis aquí para suscribiros a mi canal. Así que nos despedimos y nos vemos pronto. Sed buenos.